¿Qué tal? Nosotros somos estudiantes de la carrera de Derecho del sexto ciclo de la Universidad César Vallejo del curso Derecho Procesal Constitucional. Hola, ¿qué tal? Tengan todos ustedes un cordial saludo, esperando que se encuentren muy bien. Si me lo permiten, quisiera comenzar con la siguiente interrogante. ¿Qué haría usted si vulneran su derecho a la salud o a la integridad física? En esta oportunidad les vamos a dar a conocer todo lo que deben hacer ante este acto lesivo. El día de hoy les vamos a hablar acerca de un proceso constitucional, el cual va a proteger todos los derechos de cada uno de nosotros. Pero, ¿por qué es importante un proceso constitucional? ¿Acaso todos o cada uno de nosotros podemos acceder a él? Estas y más interrogantes se irán desarrollando a continuación. Además, más adelante contaremos con la participación de una invitada muy especial, quien nos brindará información mucho más detallada desde su punto de vista como abogada. Empecemos entonces por comprender qué es una constitución y cuál es su importancia en un país. Una constitución es la ley fundamental de un Estado. Es como la regla principal que establece cómo se organiza un país, cuáles son los derechos y deberes de sus ciudadanos y cómo se ejerce el poder político. La Constitución es la norma suprema que rige un Estado. Por ende, es importante porque establece cómo se organiza el gobierno y cómo protege los derechos humanos. Claro, por eso es importante una constitución. Pero ahora, ¿qué entendemos por proceso constitucional? ¿Cuáles son los procesos que lo componen? Existen 6 procesos constitucionales reconocidos en la Constitución Política del Perú en su artículo 200, además del proceso competencial que se encuentra regulado en el artículo número 202, inciso 3. Estas garantías protegen, en el caso del proceso de habeas corpus, habeas data, proceso de amparo y proceso de cumplimiento, la tutela de los derechos fundamentales. Y en el caso del proceso de inconstitucionalidad y el proceso de acción popular, se encargan de proteger la supremacía de la Constitución. Acabo de mencionar uno de los procesos el cual es la base de nuestro podcast. Hablo acerca del proceso de amparo. ¿Pero qué es un proceso de amparo? Un proceso de amparo es aquel que protege los derechos constitucionales que no son amparados por los procesos constitucionales de habeas corpus y de habeas data. Entre ellos encontramos al derecho a la vida, el derecho a la identidad, a la libertad de expresión, a la seguridad social, entre otros derechos constitucionales de la persona humana. Así también tenemos el derecho a la educación, derecho a la salud, derecho al trabajo, derecho a la participación política, derecho a la privacidad, entre otros derechos fundamentales de la persona. Entonces, si yo soy la vulnerada, yo puedo interponer un proceso de amparo. Eso está bien, pero ¿yo debo presentar la demanda? ¿O en todo caso, un tercero podría interponerla en mi lugar? Sí, como persona afectada en tus derechos fundamentales, puedes interponer directamente una demanda de amparo, aunque puedes presentar la demanda por sí mismo. También existe la posibilidad de que un tercero la presente en tu nombre, mediante una figura llamada legitimación por sustitución procesal. ¿Cuáles son las características en un proceso de amparo para que éste sea distinto a los demás procesos constitucionales? El proceso de amparo tiene las siguientes características. Por ser un proceso orientado a proteger derechos fundamentales de sustento constitucional directo, por eso tiene el carácter residual o subsidiario e integra la denominada tutela judicial de urgencia. Exacto. Estas son las características más importantes del proceso de amparo. Ahora, tal y como lo habíamos mencionado al inicio de este podcast, hoy tenemos una invitada súper especial. Ella es la doctora Leslie del Campo Gálvez, quien tiene 16 años de experiencia, especialista en Derecho Civil. Actualmente ella se encuentra trabajando en el Departamento Legal del Ministerio de Hombre. Mucho gusto, doctora. Le damos la bienvenida y agradecemos su presencia. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Doctora, para usted, ¿cuáles son las particularidades que tiene el proceso de amparo, el cual hace que este sea diferente a los demás procesos constitucionales? A ver, el proceso de amparo, ¿no?, en primer lugar busca proteger y restituir los derechos constitucionales que han sido vulnerados, ya sea por una autoridad o de una otra persona, ¿no? Es un mecanismo rápido, ¿no?, que busca restablecer, restituir y volver la situación hasta antes del derecho que haya sido vulnerado, ¿no? ¿Cómo se puede diferenciar entre los demás procesos constitucionales? Bueno, por ejemplo, con respecto del habeas corpus, en este caso se diferencia en que mientras el proceso de amparo protege derechos que han sido vulnerados, en este caso el habeas corpus, lo que busca es la libertad o tutelar la libertad personal, ¿no? En este caso, de personas, por ejemplo, que han sido detenidas
o la integridad física de estas personas, ¿no? El habeas data es un recurso que protege el derecho a la información, ¿no?, de las personas. Asimismo, también el proceso de inconstitucionalidad es un proceso que lo que va a buscar controlar es la constitucionalidad de las leyes, ¿no? Entonces, si podemos ver, todos estos procesos constitucionales buscan proteger determinados derechos, ¿no? En lo que se diferencia es el ámbito de aplicación. Doctora, ¿el proceso de amparo es accesible para todos? ¿Cuáles son las causas de improcedencia? Bueno, si el proceso de amparo es accesible para todos, sí, es accesible, pero si bien cualquier persona puede tener acceso a este tipo de procesos, pues más no todas las demandas van a ser admitidas, ¿no? Ya que, como sabemos, para que una demanda pueda ser admitida se necesita de ciertos requisitos, tanto de forma como de fondo, ¿no? Bueno, para que una demanda en este caso sea inadmisible, pues ha tenido que la persona afectada no haber recurrido al órgano correspondiente en su momento, ¿no? Asimismo, cuando el agraviado también consintió la resolución que lo afectó, ¿no?, y no hizo nada también respecto a ello, también da pie, ¿no?, a esta inadmisibilidad. Doctora, como sabemos, una demanda de amparo puede ser presentada por el mismo agraviado, ¿verdad? Pero ¿lo puede hacer un tercero? ¿Tiene algún caso que usted conozca al cual nos pueda mencionar como ejemplo? En el caso de la acción de amparo es personalísimo, ¿no? La persona afectada es la que interpone la demanda, ¿no? Si conozco algunos casos, sí, conozco muchos casos con respecto a demandas de amparo. Bueno, por recordar uno de ellos, ¿no? Puedo comentar a grosso modo que del caso de un ciudadano que demanda a Rutas de Lima y a la Municipalidad Metropolitana de Lima con respecto a los peajes que se cobraban, aduciendo que se le vulneraba sus derechos tanto como persona, asimismo por el precio elevado de los costos, también decía que había una afectación, ya que es como una especie de monopolio que uno como ciudadano solamente tiene que aceptar, ¿no?, los costos que impone la empresa de Rutas de Lima. Pues en este caso, bueno, lo declararon improcedente, ya que en esta situación en específico no se afectaba directamente al ciudadano, ¿no? Es lo que puedo recordar a grosso modo, ¿no? En caso de que, digamos, la demanda sea declarada improcedente o sea declarada inadmisible, ¿qué es lo que se debería hacer para que se pueda subsanar o en todo caso pueda proceder? Bueno, en caso de, por ejemplo, de improcedencia, lo que se puede interponer es un recurso de agravio ante el Tribunal Constitucional, ¿no? El plazo es de 10 días. Bueno, en este caso, todo ciudadano tiene el derecho de que sea revisado, ¿no? Si asimismo el proceso de amparo lo que busca es amparar, proteger respecto de alguna vulneración de derechos, pues el Tribunal Constitucional está obligado, ¿no?, a dar vista a estos casos. Entonces, al no hacerlo, el ciudadano tiene como opción interponer un recurso de agravio. Doctora, como sabemos es que en la demanda la parte importante es el petitorio, ¿verdad? Pero díganos, ¿cuáles son los aspectos importantes que se debe colocar en una demanda de amparo? Bueno, básicamente el petitorio de la demanda de amparo debe solicitar el cese de la vulneración del derecho que se está afectando, ¿no? El cese de la amenaza, el cese de la afectación de este derecho, ¿no? Solicitar que se retrotraiga todas las cosas hasta el momento antes de la afectación de este mismo derecho, ¿no? Principalmente es lo que se debe pedir. Doctora, ¿usted considera que el proceso de amparo puede garantizar el respeto de los derechos fundamentales de las personas? Sí, bueno, ya que lo que busca es proteger, restituir derechos que han sido afectados, la Constitución en este caso, con este proceso, garantiza que esto se lleve a cabo. Cualquier ciudadano, cualquier persona que se encuentre en esta situación de vulneración en sus derechos constitucionales, pues al acceder a este proceso de amparo, pues va a obtener este beneficio, ¿no?, de que el Estado pueda restituirle sus derechos, protegerlo en todo caso hay alguna amenaza, o restituir derechos que hayan sido vulnerados.
Muchas gracias, doctora Leslie del Campo Gales. Gracias por su presencia, por su compromiso y por su participación en este podcast. Estoy segura de que nos ha absolvido todas las dudas que tenían acerca de lo que es un proceso de amparo. Nuevamente, muchas gracias y hasta la próxima oportunidad. Ahora sí, para poder comprender todo lo que hemos ido desarrollando en este podcast, vamos a poner como caso práctico para que se pueda identificar en este caso cómo es que se vulnera un derecho o varios derechos fundamentales y cómo es que el agraviado debe proceder ante ello. Muy bien, Joana, entonces veamos el siguiente caso de Juan Pérez. El joven Juan Pérez, estudiante universitario, fue expulsado de la institución bajo el argumento de que había incurrido en una conducta irregular. Juan, respecto a ello, había pedido explicaciones, ¿no? Sin embargo, no le fueron atendidas. En realidad, la institución lo había expulsado por motivo de que Juan pertenecía a la religión musulmana. Bueno, María, en este caso, a ver, ¿cuáles serían los derechos fundamentales vulnerados? Bueno, Joana, los derechos que han sido vulnerados en este caso es el derecho a no ser discriminado por la religión y el derecho a la educación. Interesante. Y en este caso, ¿cómo es que debe actuar Juan? Bueno, lo que tiene que hacer Juan es interponer inmediatamente una acción de amparo. Exacto. En este caso, Juan, al ser el agraviado, tiene que presentar una demanda de amparo. Pero como habíamos indicado, que es muy importante que se pueda, indicar los datos, en este caso de Juan, para que se pueda identificar como el agraviado, asimismo indicar cuáles son los derechos fundamentales que han sido vulnerados, luego identificar, en este caso, a la institución que ha sido quien incurrió en la vulneración de los derechos. Y finalmente, dar una pequeña narración o descripción de los hechos ocurridos para que el juez pueda tener conocimiento o el contexto de la situación. Esta demanda será admitida ya que está prohibido el rechazo liminar de la demanda de amparo, corriéndose el traslado al demandado y fijándose la fecha de audiencia. Ello debido a que se trata de derechos que están siendo vulnerados. Pero, ¿qué pasaría si declaran este recurso de amparo infundado? Bueno, en este caso, si es que lo declara infundado, Mayra, Juan lo que debe hacer es presentar un recurso de agravio constitucional. ¿Pero qué es un recurso de agravio constitucional? El doctor Quiroga, un especialista constitucionalista, señala que el recurso de agravio constitucional viene a ser un medio impugnatorio que permite acudir como última instancia es decir, al Tribunal Constitucional. ¿Para qué? Para solicitar el restablecimiento del derecho vulnerado. Pero en este caso, Mayra, ¿qué pasaría si es que el recurso, de agravio constitucional también es declarado infundado? ¿Qué puede hacer Juan? Bueno, Joana, en este caso seguiría interponer un recurso de queja. Ello procede cuando se niega un recurso de agravio constitucional. Exacto, esa es la salida para Juan. En este caso planteado, y como hemos desarrollado, esto nos ha permitido, comprender el objeto de control de un proceso de amparo y también conocer cuáles son los recursos impugnatorios ante las resoluciones emitidas por el juez. Creo que este caso ha sido muy, pero muy práctico para poder, comprender qué es un proceso de amparo, cómo se identifican los derechos vulnerados, cómo es que se presenta la demanda y ante la declaración, infundada de las demandas, qué es lo que se puede hacer, ¿no? Presentar lo que es el recurso de agravio constitucional y si en caso también ese recurso es declarado infundado, puede presentar el recurso de queja. Bueno, esperamos que este ejemplo haya sido de su agrado y bueno, esperamos también que hayamos podido absolver todas sus dudas. Llegamos a la parte final. Haciendo síntesis de todo lo tratado en este espacio, podemos decir que el proceso de amparo es un mecanismo legal que permite a la población proteger sus derechos fundamentales. En el Perú, aquella garantía constitucional es una herramienta crucial para garantizar la defensa de los derechos humanos y el fortalecimiento del Estado de Derecho, promoviendo así la justicia y la equidad en la sociedad. En el caso del proceso de amparo, este sirve para brindar una tutela urgente tras la vulneración, ya sea por acción o por omisión de los derechos fundamentales. Y bueno, el proceso de amparo no sirve para proteger el derecho a la libertad individual ni a los derechos conexos, pues estos son protegidos por el proceso de habeas corpus. El proceso de amparo tampoco sirve para proteger el acceso a la información pública, pues como sabemos, este es protegido por el proceso de habeas data. Y el proceso de amparo tampoco sirve para defender la eficacia de las normas legales y administrativas, pues estas son protegidas por el proceso de cumplimiento. Eso ha sido todo por nuestra parte. Recuerda que tus derechos deben ser respetados, ya que el fin supremo de la sociedad y del Estado es la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad. Y eso fue todo por nuestra parte. Muchas gracias.